Este es un Cadillac Catera de 1998 y se suponía que iba a ser una revolución. En los años 90, Cadillac se dio cuenta de que sus compradores estaban, haciendo mayores y necesitaban algo que atrajera a personas jóvenes, modernas, frescas y nuevas. Eso se suponía que iba a ser esto, el Catera, el Cadillac que zigzagueaba, pero la verdad es que no lo fue. Realmente fracasó. Hoy voy a revisar este coche, de explicarlo todo y te mostraré todos sus detalles y características. Bien, es hora de los detalles y características del Catera, y hay muchos. Comenzando con la existencia de este coche en sí. Hay mucho de qué hablar sobre eso, así que prepárate. En los años 90, la marca Cadillac era toda sobre personas mayores. Puede que pienses que hoy en día Cadillac sigue siendo una marca dirigida a personas mayores, pero en los años 90, de verdad, eso era todo lo que tenían. Sus únicos vehículos eran el Fleetwood, una enorme berlina comprada solo por personas mayores, el DeVille, una enorme berlina comprada solo por personas mayores, y el Dorado, un enorme coupé comprado solo por personas mayores, y el Seville, una berlina un poco menos grande pero aún así comprada por personas mayores. En los 90, la edad promedio de un comprador de Cadillac era de 136 años. El Catera fue un intento de cambiar eso. La idea era traer un sedán más pequeño, deportivo y de tracción trasera de la línea europea de General Motors. Traerlo a los Estados Unidos, ponerle las insignias de Cadillac y hacerlo una alternativa más asequible y cool para los jóvenes frente a los grandes Cadillac que solo eran comprados por personas mayores. Así que en 1997, el Opel Omega fue rebautizado como el Cadillac Catera y traído a los Estados Unidos como exactamente eso. Era el sedán más grande de Opel en Europa y se convirtió en el sedán más pequeño y deportivo de Cadillac en los Estados Unidos. Ahora bien, por supuesto, no solo trajeron el Omega y ya. Además de cadilificar el exterior, también lo hicieron más lujoso para que encajara con la imagen de marca de Cadillac e hicieron una enorme campaña de marketing para demostrar su atractivo para compradores más jóvenes. El Catera fue nombrado el Cadillac que, se movía muy bien. Cualquiera que haya estado vivo en esa época y estuviera interesado en coches recuerda los anuncios. Incluía a un pato llamado Ziggy. El logo de Cadillac tiene patos, pero son patos muy serenos, del estilo clásico, sentados en un estanque. Ziggy era un pato rojo brillante, más cool y divertido, y se suponía que debía asociarse con el Catera. La campaña de marketing incluyó a Cindy Crawford en los anuncios del coche. Se trataba de atraer a un comprador completamente nuevo al mundo de Cadillac. Así que, ¿qué nos dio General Motors? Pues bajo el capó de cada Catera había un V6 de 3,4 litros con 200 caballos, razonablemente potente para la época, pero siempre estaba emparejado con una transmisión automática de 4 marchas, no se ofrecía manual. Todos los Catera eran de tracción trasera, al igual que el Opel Omega, y todos fueron fabricados en Alemania, dándoles un aire de sedán deportivo, con un precio inicial de alrededor de $30.000. Los competidores más cercanos eran el Lexus ES y el GS, el Infiniti 30, el Audi A4 de la época, el Mercedes Clase C y directamente en su punto de mira el BMW Serie 3. El único inconveniente era que, aunque este era el Cadillac más pequeño, seguía siendo bastante grande para un sedán deportivo, casi 2 pies más de largo que un Serie 3, y con solo una transmisión automática de 4 velocidades y solo 200 caballos. Eso era el Caddy zigzagueador. Pudo haber sido una exageración. Pero una cosa que era segura sobre el Cadillac que zigzagueaba era increíblemente peculiar y poco común, especialmente para cualquiera que estuviera familiarizado con otros vehículos de General Motors y Cadillac de la época. Dado que este coche nunca fue desarrollado como un Cadillac, ni siquiera por General Motors Norteamérica utilizando piezas estándar de GM, todo era totalmente diferente, totalmente desconocido y en algunos casos completamente raro. Empecemos con el control remoto de la llave, que parece un control remoto de GM normal. Tiene bloqueo, desbloqueo, el maletero y también tiene un botón para abrir la tapa de combustible, lo cual en realidad es una buena idea para un control remoto. No sé si lo he visto antes, pero este coche lo tiene y es bastante genial.
Abres la puerta, subes al interior y sí, todo en este coche es diferente. Empecemos con los interruptores de las ventanas, que no están ubicados en el panel de la puerta del conductor, como en todos los demás coches GM de la época. En su lugar están en el centro, en la consola central alrededor del selector de marchas. Estos extraños interruptores son los interruptores de las ventanas eléctricas. No están etiquetados, pero tienen una pequeña luz en la parte inferior, por lo que siempre sabes exactamente dónde están. Por supuesto, el del conductor está arriba y a la izquierda, en la posición relativa de cada ventana. Y ya que estamos cerca, hablemos del propio cambio de marchas, que es algo raro. En lugar de un botón en el lateral que se presiona para poner la marcha, había un pequeño interruptor debajo que tenías que levantar y luego podías cambiar de marcha. Y en la parte superior de la palanca de cambios había un botón marcado con una S que significaba modo deportivo. Algo que ciertamente había sido un poco extraño para los compradores del Cadillac de los años 90. Presionabas la S y aparecía una S con un icono de engranaje en tu cuadro de instrumentos, lo que probablemente confundía a la gente de esa época. Hablando de cosas confusas, otro artículo interesante en el coche es que no tienes portavasos. ¿Los quieres? Pues mala suerte. Este coche fue construido en Alemania. Los europeos no usaban portavasos, pero sí usaban cigarrillos. Y así, donde normalmente estarían los portavasos en la base de la consola central, tienes un enorme cenicero y un encendedor de cigarrillos, porque los europeos siempre se han burlado de los estadounidenses por beber café o refrescos mientras conducíamos. Pero no tienen problemas con fumar, así que este coche priorizó eso sobre los portavasos. También es raro que las palancas de los intermitentes y limpiaparabrisas, como puedes ver, no se parecen en nada a los de cualquier otro coche de General Motors. Estas palancas horizontales, de forma plana, son definitivamente un poco inusuales y probablemente lo más inusual es la función de control de crucero, que opera en la palanca del intermitente con estos pequeños botones que requieren cierta precisión para hacerlos funcionar correctamente, o de lo contrario terminarás encendiendo las luces altas o incluso los intermitentes mientras intentas activar el control de crucero. Estoy seguro de que eso habría sido frustrante para cualquier comprador de Cadillac de la vieja escuela en la época. También hay algo raro en las palancas que, si activas las luces altas, como puedes ver, estoy tirando de la palanca para hacer el destello, pero las luces altas se apagan. Aunque aún no haya soltado la palanca, las luces altas se apagan solas. El coche no te deja mantenerlas encendidas si no lo haces tú mismo. Eso es solo para el destello. Y se apaga por sí solo si no lo haces tú. De todos modos, a la izquierda del volante, en esta palanca de señalización, ves un dial marcado como Twilight y tienes un botón de encendido y apagado. Si activas el Twilight, esto permitirá que las luces del coche se mantengan encendidas durante ciertos segundos después de apagarlo, para que puedas llegar a tu casa con algo de iluminación. Y este pequeño dial bajo la palabra Twilight te permite ajustar exactamente cuántos segundos permanecerán encendidas las luces después de apagar el coche. Otro artículo interesante en el coche es el bastante grande cuadro de instrumentos. En lugar de estar directamente frente al volante, se mueve hasta el centro del tablero. Y en realidad tiene un diseño bastante interesante porque un cuadro de instrumentos tan grande sería partido por el aro del volante. Y de hecho lo está, pero han diseñado un espacio perfectamente ajustado en el cuadro de instrumentos para que el volante no interfiera con la apariencia del cuadro. Es una idea bastante ingeniosa. Pero el inconveniente de tener un cuadro de instrumentos tan inusualmente grande es que empuja las rejillas del clima y el resultado es que 3 de las 4 rejillas del clima en este interior están básicamente dirigidas al asiento del pasajero delantero, ya que incluso las rejillas centrales se desplazan por el enorme cuadro de instrumentos. El conductor solo tiene esta pequeña salida de aire a la izquierda para su uso. Algo que vale la pena mencionar sobre este panel de instrumentos, algo que realmente me encanta, es que las luces de advertencia de presión de aceite, voltaje de batería y temperatura de refrigerante en realidad son solo los pequeños iconos de cada uno de esos medidores que se iluminan cuando es hora de advertir a las personas. Es una forma genial de integrar una luz de advertencia en el panel de instrumentos, aunque puedes fallar. Cuando miras hacia abajo, ves que la temperatura del refrigerante está subiendo y se enciende la luz de advertencia del refrigerante. Otro detalle interesante en el coche, en el área del panel de controles centrales, es que puedes ver que este botón apaga el control de tracción. Curiosamente, es el botón más grande en el área de la consola central. Es más grande que el botón para abrir el maletero, para encender el asiento calefaccionado, para la radio, para ajustar la temperatura. Es el botón más grande en el panel de controles y es el de apagar el control de tracción, lo cual, por supuesto, es un botón que nadie que haya comprado este coche va a usar.
Otra cosa en el panel de la puerta del conductor es que tienes un compartimento para monedas, que claramente fue colocado como una ocurrencia de último minuto. Claramente no encaja en ese espacio, pero lo añadieron ahí y lo hicieron perfectamente adecuado para las monedas americanas, porque por supuesto el Opel Omega no tenía ranuras para centavos, cuartos o níquel. Pero aquí en este coche quisieron agregarlo, así que lo pusieron más tarde. Ahora pasamos a la parte trasera del Catera y aquí se ilustra perfectamente una cosa que realmente me gusta del coche, que eran los asientos de cuero muy suaves. Mira hacia atrás y estos asientos apenas han sido usados y se ven tan de cuero, cómodos y cremosos y realmente se sienten muy bien para sentarse. Es lo mismo al frente, pero esos asientos tienen un poco más de desgaste. Estos son totalmente suaves y básicamente parecen nuevos. Agregar este tapizado fue una de las mejoras que hicieron al Catera desde su estatus de Opel Omega, que no hubiera sido tan agradable para la mayoría de los modelos. Como puedes imaginar, basándonos en lo que vimos al frente, hay algunas cosas más que son también inusuales, como por ejemplo, miras hacia la base del asiento y puedes ver que hay 4 hebillas del cinturón de seguridad, aunque solo hay 3 asientos traseros. La razón de eso es que el asiento central tenía que abrocharse 2 veces. Lo que hacías era tomar el cinturón del estante trasero y lo conectabas a la primera hebilla, y luego pasabas el cinturón por tu pecho y lo conectabas en la segunda hebilla. Por lo que el pasajero del medio tenía que abrocharse 2 veces para activar su cinturón de seguridad de 3 puntos, lo cual era bastante raro. También es inusual que en los paneles de las puertas puedes ver este pequeño corte en el panel que lo abres y tienes un cenicero. De hecho, tienes ceniceros individuales para los pasajeros de los asientos traseros y tienes un encendedor de cigarrillos aquí atrás. De nuevo, en la parte trasera de la consola central delantera, y nuevamente no hay portavasos aquí. De hecho, no hay portavasos en todo el coche, pero atrás tienes un segundo encendedor de cigarrillos y 2 ceniceros más porque, bueno, este coche vino de Alemania y eso es lo que hacían. Dicho esto, una ventaja agradable aquí atrás, volviendo a esa consola central, es que tiene salidas de aire y tienes asientos traseros con calefacción individuales, pequeños botones que puedes presionar para encender los asientos traseros calefaccionados. Ambas cosas habrían sido un gran avance en la mitad a finales de los 90, especialmente en este segmento del mercado. No muchos vehículos como este tenían ventilaciones traseras y especialmente asientos traseros con calefacción, lo cual no se popularizó hasta muchos años después. Así que este coche tenía algunos buenos toques de lujo. Pero sin duda lo más raro y peculiar de los asientos traseros es el hecho de que los reposacabezas no están montados en los asientos. Si miras de cerca, verás que el reposacabezas está montado en la bandeja trasera, no en el asiento en sí. El asiento está diseñado para poder plegarse y ofrecer un paso desde el maletero al compartimento de pasajeros para objetos más grandes. Y lo extraño del coche es que podías plegar los asientos sin necesidad de quitar los reposacabezas, si eso era lo que querías hacer. No estoy seguro de por qué se molestaron en diseñarlo de esa manera. Quitar los reposacabezas no es tan complicado, pero lo hicieron. Y los reposacabezas son completamente independientes de los asientos traseros en la parte posterior del Cadillac Catera. Pero bueno, vamos al maletero del Catera y lo abro con el botón del control remoto del maletero en mi llavero, y luego hay un pequeño elevador. Levantas la pesada tapa del maletero y entras en el maletero, que es bastante grande, pero por lo demás no tiene nada destacable, excepto por el interesante hecho de que tiene este pequeño pestillo incorporado en el interior de la tapa del maletero. Ese pestillo es para abrir el maletero de emergencia desde adentro en caso de que alguien te secuestre en su Cadillac Catera. Hoy en día un pestillo como este es obligatorio en todos los coches nuevos con maletero por parte del gobierno, pero en esa época no era tan normal y General Motors simplemente lo colocó, supongo que porque pensaban que los conductores del Catera serían el tipo de personas que secuestrarían a alguien. La desventaja de este pestillo en particular es que no está iluminado. Por ley, los pestillos deben estar iluminados, pero en esa época simplemente lo colocaron y ya está. Si hubieras sido secuestrado en este coche, nunca habrías podido ver para tirar del pestillo y escapar. Pero ahí estaba por si te secuestraban y realmente conocías el Catera desde dentro hasta afuera. Y finalmente salimos fuera del Catera, el Opel Omega de lujo retocado, para discutir algunas rarezas y características aquí fuera.
Comenzando con una interesante sobre los faros. Cuando tienes los faros encendidos y pones el intermitente, se enciende una pequeña luz en el costado del coche para iluminar el camino hacia donde podrías ir, y luego se apaga de nuevo cuando apagas el intermitente. Eso se llama luz de esquina, y la idea era simplemente iluminar un poco más en la dirección de tu viaje. Otro interesante elemento de iluminación en el frente es que cuando pones el intermitente, la bombilla principal se apaga y parpadea con otra bombilla de intermitente que está ubicada en el reflector en el costado del coche. Puedes ver cómo una parpadea, se apaga, luego la otra parpadea y se alternan entre sí. Esto no es tan raro, pero algo raro del Catera es que hace lo mismo en la parte trasera. Pones el intermitente y la luz principal del intermitente trasero se apaga con la luz del intermitente en el reflector lateral de aquí atrás. He visto muchos coches que hacen esto en la parte delantera, pero no creo haber visto otro que lo haga en la parte trasera. Es ciertamente un detalle interesante y específico del Cadillac Catera. Hablando de la iluminación, hay que señalar que tienes esta gran barra de luces que recorre todo el maletero del coche, dándole una apariencia elegante y de lujo propia de un Cadillac de su época. Pero notarás que aquí atrás no es el típico emblema de la reina y la corona de Cadillac. En su lugar han escrito Cadillac en la parte trasera. Querían dejar atrás lo anticuado y abrazar la nueva ola de compradores jóvenes de Cadillac. Ahora podrías preguntarte, ¿y qué pasó? Basado en el título del vídeo, probablemente adivines que no cumplió con los objetivos de venta de Cadillac, pero eso no es del todo cierto. Este coche fue relativamente exitoso. No necesitaba mucha ingeniería, ya que ya lo estaban fabricando, y lograron vender casi 100.000 unidades de este modelo en América del Norte. El problema no era el número de ventas, sino a quién se lo estaban vendiendo. ¿Adivina qué? No llegaron a los jóvenes. Era el mismo grupo de personas mayores que compraban otros modelos de Cadillac, solo que vieron uno más pequeño en el concesionario y decidieron comprar este en su lugar. No lograron atraer a esos compradores jóvenes, modernos y frescos que venían de BMW. Pero el Catera allanó el camino para el comienzo de ese proceso. El último año de este coche fue 2001 y en 2003 Cadillac lo reemplazó por el CTS, que ocupaba el mismo segmento del mercado, pero con un diseño más agresivo, una experiencia de conducción más deportiva, más potencia, y finalmente lograron empezar a resonar en los compradores más jóvenes, junto con el Escalade, que también ganaba popularidad en ese momento. Estos coches realmente tuvieron el efecto de hacer que Cadillac se alejara del segmento de población muy mayor al que atendían antes. Y hoy en día, aunque el comprador de Cadillac sigue siendo relativamente mayor, ya no son los ancianos geriátricos que eran a mediados de los 90, y uno podría argumentar que este movimiento comenzó con este coche. Aunque este mismo coche no fue un gran éxito en llevarlos hasta ahí. Pero puede que tengas curiosidad de cómo se maneja, cómo es conducir el primer intento de Cadillac de atraer a los jóvenes. Vamos a averiguarlo. Bien, conduciendo el Cadillac Catera, el Caddy que zigzagueaba. Es una experiencia muy interesante para mí. Tenía 10 años cuando se anunció este coche, y es difícil explicar a la gente moderna cuando Cadillac era una marca para personas mayores. Es curioso porque hoy en día Cadillac todavía tiene una imagen de marca para personas mayores. El Escalade obviamente cambió mucho las cosas, pero en los 90 solo las personas mayores eran los que compraban estos coches, y es que era todo. Literalmente era una audiencia de más de 80 años comprando estos coches exclusivamente. Y cuando tienes una marca así, no es muy bueno para el desarrollo y crecimiento continuo de la marca, ¿no crees? Estas personas van a fallecer y no te quedará nadie. Así que este coche fue un gran tema. Hoy Cadillac lanza coches como el ATS, que no recibe tanta cobertura, pero este coche fue un gran tema en su momento, representando el intento de Cadillac de probar algo nuevo e ingresar a un segmento diferente en el que no había estado realmente desde el Cimarrón, en los 80, que fue un fracaso rotundo. Lo primero que notas cuando te subes a este coche, como mencioné en la parte de características, es que esta es una experiencia totalmente diferente a cualquier otro Cadillac. Nada en este coche se siente familiar como en otros coches de General Motors. Obviamente, eso se debe a que fue desarrollado en Europa para compradores europeos, no fue codesarrollado con ningún Cadillac de América del Norte, y por eso es totalmente extraño, literal como figuradamente.
Solo llevo unos minutos al volante y puedo darme cuenta de inmediato de por qué. Está muy claro por qué el coche no fue un gran éxito con los compradores más jóvenes de Cadillac. Y fue un coche diferente para Cadillac. Era como un coche más pequeño de tracción trasera, lo cual el Seville debía ser cuando salió en el 93, pero seguía siendo demasiado grande de tracción delantera y simplemente era un coche de persona mayor. Este era más pequeño de tracción trasera, deportivo, que no tiene mucho éxito en hacer ninguna de esas cosas. No es un coche particularmente deportivo, no es tampoco particularmente rápido y aún se siente como un coche de persona mayor. No quiero decir que sea un coche para ancianos, porque no era realmente eso, pero no alcanzó a tanta gente en el nuevo segmento porque realmente no era una alternativa a BMW Serie 3. Para Cadillac era un coche bastante deportivo, pero para el público en general, para los aficionados a los coches, mirábamos este coche y pensábamos, 200 caballos, solo automático. Y seguía siendo grande. De hecho, este coche era tan grande que la siguiente generación, el CTS, cuando finalmente se tomaron en serio el sedán deportivo, era en realidad más pequeño que el coche que reemplazó. Era muy inusual, especialmente en los 90, pero querían reducir el tamaño. Y este fue el intento de Cadillac de hacerlo, pero simplemente no lo lograron. Tengo que poner esto en contexto porque es muy importante explicar que este coche fue mucho más rápido y deportivo que los modelos de Cadillac de la época. Es más deportivo en un grado que es difícil de comprender o explicar en comparación con los modelos de Cadillac de la época. Una mejora para Cadillac, sí, pero si Cadillac está aquí, BMW está aquí. Este coche trajo a Cadillac hasta aquí, pero no ibas a conseguir eso con compradores jóvenes que compraban BMWs con coches como este. Debo decir que conducir este coche es una experiencia agradable, se siente bien aquí dentro, se siente lujoso. Este en particular está en una condición sorprendentemente buena, muy poco desgaste en el interior, silencioso. Generalmente es un buen lugar para estar, honestamente, pero esa fue la parte del problema. Más lujo de Cadillac que, ya sabes, un sedán deportivo para jóvenes. Y hay que señalar que este V6 es un motor suave. Hace lo que quieras que haga, pero no está realmente ansioso o emocionado por arrancarse. Y la transmisión no ayuda, la transmisión es cómoda, cambia de marcha muy suavemente, incluso... Bueno, este coche tiene 20 años. Cambia muy bien, pero no obtienes nada de alto rendimiento al conducir el coche. Considerándolo, es difícil de creer que lo presentaran como un Cadillac que zizaguea. No zizaguea tanto. Pero bueno, lo hace bien y ciertamente lo hace mejor que otros modelos de Cadillac de la época. Es muy interesante ver este coche europeo traído aquí y hecho como un Cadillac y se siente totalmente diferente de todos los otros modelos de Cadillac y vehículos de General Motors de la era. Y así es el Cadillac Catera. El Caddy que zigzaguea. El renacimiento de un nuevo Cadillac que nunca nació. Es interesante revisar este coche y ver cómo Cadillac intentó resolver su problema de los mayores en los años 90 y ahora es el momento de darle al Catera una puntuación. Y la puntuación es de 40 de 100, lo que coloca al Catera aquí entre algunos coches similares en la parte inferior, pero la mayoría de estos coches no son rivales cercanos del Catera, ya que no pruebo muchos coches como este. El Catera es algo genial, pero principalmente un buen recordatorio de la época en que Cadillac decidió comenzar a atraer a la gente joven, el comienzo de un largo viaje que aún continúa.